Todo parecía en calma, una de esas calmas que no se cuestionan, porque cuando alguien te acaricia la espalda mientras hablas de nombres de bebé, no pensás que un día pueda ser el mismo que te quite el aire. Mariana vivía una ilusión completa, de esas que se sienten merecidas después de años de tropiezos emocionales. A sus 39, con un embarazo de 4 meses y medio, creía haber encontrado por fin un lugar seguro en los brazos de quien juraba admirarla. César no era un hombre de grandes gestos, pero decía las palabras justas: «Te voy a cuidar, vamos a ser una familia linda, este bebé va a tener todo». Y ella le creía. Se reían imaginando si sería Martina o Nicolás. Él la abrazaba por la espalda mientras ella miraba catálogos de cunas, y en las noches le hablaban a la panza como si ya existiera. Mariana, en esos días, dormía tranquila. No sabía que el amor a veces también tiene un olor raro antes de pudrirse. Y ese olor, sin saberlo, ya había empezado a colarse por las grietas de lo cotidiano. Una mirada que evitaba la suya, un «estoy ocupado», más largo de lo normal. Un celular que ya no dejaba sobre la mesa como antes. Pequeños detalles, pero el corazón de una mujer embarazada, aunque se esfuerce por ignorarlo, siente cuando algo se rompe. La primera vez que notó el cambio fue una noche cualquiera. Estaban cenando en silencio y él revisaba el teléfono con una seriedad que la excluía. Mariana le preguntó si le pasaba algo, pero César solo murmuró que estaba cansado del trabajo. No hubo beso de buenas noches, tampoco abrazo, solo una espalda que se dio vuelta en la cama y dejó a Mariana mirando el techo, sintiendo cómo algo en su pecho empezaba a pesar distinto. No quiso hacerse ideas. Se repetía que eran las hormonas, que él tenía derecho a estar agotado. Pero en los días que siguieron, la distancia fue creciendo. Ya no hablaban del bebé. Ya no tocaban el tema del baby shower, ni de pintar la habitación, ni del viaje que querían hacer antes de que naciera. Mariana intentó recuperar esos momentos. Le cocinaba sus platos favoritos. Le dejaba notas tiernas en la billetera. Pero él ya no respondía como antes. Evitaba el contacto visual. Salía más temprano. Volvía más tarde. Y su teléfono, ese teléfono que antes estaba siempre boca arriba en la mesa, ahora no se despegaba de su bolsillo. Fue entonces cuando el miedo empezó a meterse en su cuerpo. No tenía pruebas, solo intuiciones, y el silencio helado que se instalaba entre los dos. El día del ultrasonido estaba marcado en el calendario desde hacía semanas. Mariana se había comprado una blusa nueva, blanca con flores celestes, para la ocasión. Quería verse linda. Quería que él la mirara como antes, como cuando lloró de emoción al oír por primera vez el latido. «Va a ser inolvidable», le dijo días atrás. Pero esa mañana César no apareció. No contestó el teléfono. No respondió mensajes. Mariana esperó sentada en la recepción de la clínica, mirando la puerta con los dedos apretados sobre el regazo. Cada vez que se abría, se le aceleraba el corazón. Hasta que lo entendió. Estaba sola. Entró al consultorio con una sonrisa quebrada. La doctora le hablaba con ternura, le mostraba el monitor, le decía que todo iba bien, pero Mariana no escuchaba. Solo veía esa pantalla, ese pequeño cuerpo en movimiento, y sentía una tristeza tan grande que le dolía en la garganta. La enfermera le dio un pañuelo, como si entendiera que las lágrimas ya no eran por emoción, sino por abandono. Esa imagen se le quedó grabada. Su bebé dando vueltas dentro de ella, moviéndose como si todo estuviera bien, mientras al lado suyo solo había una silla vacía y un silencio brutal. Al volver a casa, Mariana ya no quería respuestas dulces. Quería la verdad, por sucia que fuera. Esperó a César sentada en el sofá con el papel de la ecografía en la mano. Cuando él entró, ni siquiera fingió sorpresa por no haber ido. «Se me complicó en el trabajo», murmuró, sin mirarla. Fue entonces cuando algo en ella se quebró. Le pidió su celular. Lo dijo con calma, sin gritar,
pero con esa firmeza que solo nace cuando se deja de tener miedo. Él dudó, lo sostuvo unos segundos, y luego, sin decir nada, lo dejó sobre la mesa. Mariana sabía que no debía buscar, que lo que encontraría dolería más que cualquier golpe, pero lo hizo. Desbloqueó la pantalla, abrió la galería, y ahí estaba, una foto reciente, con fecha del fin de semana anterior. César, vestido con traje, y junto a él, una mujer de blanco, su hermana, su propia hermana, sonriendo con un ramo en las manos. Mariana no gritó, no lloró, solo sintió que se quedaba sin aire. Lo miró, esperó una explicación, una negación, una rabia, algo. Pero él solo bajó la cabeza. Murmuró cosas sin sentido, frases sueltas, cobardes. No fue planeado, las cosas se dieron así. No quería que lo supieras así. Como si eso fuera consuelo, como si la puñalada doliera menos por ser lenta. La reacción fue todo menos tranquila. Mariana explotó. No con violencia física, sino con una furia verbal que venía acumulando desde hacía semanas. Le gritó todo lo que no había dicho, el miedo, la soledad, la traición. La casa se llenó de gritos, de reclamos, de insultos que nacían del alma herida. Con mi hermana, con mi sangre, repetía una y otra vez, como si al decirlo en voz alta pudiera hacerlo menos real. César no contestaba. Se paró frente a la ventana, dándole la espalda, mientras Mariana lo enfrentaba con los ojos llenos de furia. En un momento, él intentó acercarse, como si pudiera tocarla y borrar lo que había hecho, pero ella retrocedió. Cerró la puerta de golpe, como un acto de defensa instintiva. Afuera llovía, una lluvia fina, persistente, como de película, que se colaba por la ventana y mojaba el marco sin pudor. Mariana se quedó allí, temblando, no del frío, sino del dolor, sentada en el suelo con las manos en el vientre, sintiendo cómo su mundo se rompía en 1000 pedazos. Y el bebé, dentro de ella, seguía moviéndose, inocente, vivo, como recordándole que ahora más que nunca no podía dejarse caer. Los días que siguieron fueron un silencio pesado. Mariana no comía, no respondía a llamadas, no lloraba, solo estaba, existía, sentada por horas frente a la misma pared blanca del comedor, con los ojos abiertos pero vacíos. A veces tocaba su panza, a veces ni eso. El bebé aún se movía y cada movimiento era un golpe más en la conciencia. Tenía que ser fuerte, pero no sabía cómo. Cada noche se acostaba sin hablar. Cada mañana se levantaba con una rutina vacía. Nadie vino, ni su madre, ni su hermana, ni nadie. César tampoco. El mundo parecía haberse detenido, o haberse olvidado de ella. La única presencia constante era ese pequeño ser dentro de su vientre que no paraba de crecer, como si insistiera en recordarle que todavía había vida. Pero Mariana se sentía sola, traicionada, como si la hubieran arrancado del centro de su propia historia. No había consuelo, solo un dolor que la recorría por dentro, quemando despacio, sin pausa. Cuando finalmente recibió una llamada, no fue para consolarla. Fue su madre, una voz seca, incómoda, como quien no sabe cómo pararse en medio de un campo minado. No quiero meterme, pero tampoco quiero que esto destruya a la familia, dijo. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Familia? ¿Qué familia quedaba en pie después de lo que hicieron? Esperaba, al menos, una palabra de apoyo, una mínima defensa, pero su madre no la ofreció. Tu hermana también está sufriendo, agregó, como si eso balanceara la traición. Mariana no respondió. Solo apretó el teléfono con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esa llamada le dejó más claro que nunca que no podía contar con nadie. Algunos familiares incluso le mandaron mensajes diciendo que debería pensar en el bebé, no llenarse de odio. La culpa, como siempre, recaía en la mujer rota. La hermana, la esposa feliz, seguía su vida.
El hombre que prometió cuidarla había desaparecido. Y Mariana, la que fue traicionada, era ahora la exagerada, la amargada, la que debería superarlo. Fue entonces cuando se sintió doblemente abandonada, no solo por el padre de su hijo, sino por su sangre, por los que deberían haberle dado cobijo en medio del naufragio. Tomó una decisión sin decir nada a nadie. Empacó lo justo, ropa cómoda, papeles del embarazo, el marco con la primera ecografía, y se fue. Rentó una pequeña casa en un pueblo cercano, lejos de todos. Le dijo al casero que era escritora, que necesitaba silencio. Él no preguntó, le entregó las llaves y desapareció. Mariana cerró sus redes sociales, apagó el teléfono. No contestó mensajes, quería desaparecer, no como acto de cobardía, sino de supervivencia. Necesitaba reconstruirse desde el silencio. Los primeros días en la nueva casa fueron extraños. Demasiada calma, demasiado eco. A veces hablaba en voz alta solo para no olvidar el sonido de su propia voz. Comía poco, dormía mal. Se sentaba por horas mirando el jardín seco desde la ventana. Pensaba en su hijo, pensaba en ella, pensaba si todo había sido su culpa. ¿Fue demasiado confiada? ¿Demasiado ingenua? ¿No vio señales? Había momentos en que deseaba que todo terminara, que ese embarazo se detuviera, que todo se apagara, pero entonces, cada vez que sentía una patadita leve desde dentro, algo la frenaba. Se llevaba la mano al vientre y respiraba hondo. No sabía si estaba lista para ser madre, pero sí sabía que no iba a dejar que esa traición definiera su historia. Una tarde, mientras acomodaba papeles en una vieja caja de cartón, encontró la ecografía que había guardado casi sin pensar. Estaba doblada, con una mancha de café en la esquina. Mariana se quedó mirándola largo rato, con los ojos llenos de algo que no era del todo tristeza. Era más profundo, más duro. Era la certeza de que ese papel era la única promesa que no le había fallado. Lo puso sobre el aparador al lado de una vela, como si fuera un pequeño altar personal. Fue entonces cuando algo dentro de ella empezó a cambiar. No fue un cambio brusco, no hubo una epifanía, solo una necesidad urgente de dejar de sentirse sucia, usada, invisible. Se levantó, buscó unas tijeras en el baño y se paró frente al espejo. Su reflejo le devolvía una mujer que ya no reconocía. Ojeras, el pelo sin forma, una tristeza pegada a la piel como sudor frío. Sin pensarlo dos veces, tomó un mechón de cabello y lo cortó. Luego otro y otro. El sonido de las tijeras era seco, crudo, como un cierre simbólico. Cuando terminó, el suelo del baño estaba cubierto de pedazos de su pasado. Se miró otra vez. No era más linda, ni más fuerte, ni más feliz, pero era otra. Y esa otra mujer, al menos, ya no cargaba con el peso de fingir que todo estaba bien. Esa noche durmió por primera vez sin pesadillas. Al día siguiente, se permitió abrir la ventana. El aire fresco entró sin pedir permiso, y por primera vez en semanas, Mariana se preparó un desayuno completo. No sabía qué iba a hacer con su vida, pero tenía claro que no volvería a ese pozo. Los días fueron pasando, y con ellos, una calma nueva empezó a tomar forma. Una mañana cualquiera, recibió un mensaje inesperado. Era de Julia, una amiga de juventud con la que había perdido contacto. Había visto algo en sus redes antes de que Mariana las cerrara, y quería saber si estaba bien. Mariana dudó. No sabía si tenía fuerzas para hablar, para explicar, pero contestó. Le dijo la verdad. Todo, sin disfraz. Julia no juzgó, no opinó, solo la escuchó. Le mandó audios largos, cálidos, y poco a poco se volvió una presencia constante. Hablaban por videollamada, se reían, compartían recuerdos. Fue con Julia con quien Mariana volvió a reír con el alma. No una risa educada, de compromiso, una risa real, de esas que duelen en la barriga. Fue ahí cuando entendió que sí, que podía empezar de nuevo, que su historia no terminaba donde la habían dejado tirada.
Mariana no planeaba venganza, no al principio, pero un día, revisando correos antiguos, encontró conversaciones que había olvidado. Mensajes de César, jurando amor eterno, justo en los días en que ya estaba viéndose con su hermana. Fotos, promesas, videos, todo estaba ahí, sin necesidad de buscar demasiado. Y algo en ella se encendió. No era rabia, era justicia emocional. Decidió recopilarlo todo. Organizó carpetas, capturó pantallas, guardó fechas, lo hizo sin odio, con una frialdad quirúrgica. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía hacer que la verdad saliera a la luz. Abrió una cuenta nueva en redes, sin nombre, sin cara. Empezó a publicar fragmentos. Un mensaje aquí, una foto allá, sin nombres, sin insultos. Pero los que conocían la historia entendían todo. Los comentarios comenzaron a llegar. Esto me suena conocido. ¿No es la hermana de...? En poco tiempo la familia entera lo supo. La fachada se desmoronaba. Mariana no respondió a nadie, solo observaba, desde el silencio, desde su nueva posición, más alta, más digna. Y mientras ellos se revolvían en su propia vergüenza, ella empezaba a reconstruirse desde el respeto que merecía. Y entonces pasó, como pasa siempre. César apareció. Llovía, otra vez, como en la escena del derrumbe. Pero esta vez, Mariana no estaba temblando en el suelo. Estaba en la cocina, con una taza de té caliente, viendo la lluvia caer desde la ventana. Tocaron la puerta. Abrió. Y ahí estaba él, llorando, mojado, de rodillas, literalmente de rodillas frente a su casa, con la cara desfigurada por la desesperación. «Perdóname, por favor, perdóname», decía una y otra vez, como si las palabras pudieran borrar todo. Mariana no se movió, no dijo nada, lo dejó hablar, lo dejó suplicar. Él le contó que la hermana lo había dejado, que no fue feliz, que se sentía vacío, que había cometido el peor error de su vida, que la extrañaba, que soñaba con volver a empezar. Mariana lo escuchó, sin lágrimas, sin rabia, solo con una calma helada que lo desarmaba más que cualquier grito. No necesitaba humillarlo, no necesitaba devolver el golpe. Su silencio hablaba por ella. Él lloraba, ella no. Él temblaba, ella se mantenía firme. Esa era su victoria. Y César lo entendió. Por fin lo entendió. Demasiado tarde. Él intentó acercarse. Incluso se arrastró un poco sobre el piso mojado buscando su mano. Mariana dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto a sí misma. «No vengas más», le dijo con voz baja, sin odio, sin temblar. «Aquí ya no hay lugar para vos». Y fue todo. No necesitó gritar, no necesitó justificar su decisión. Solo cerró la puerta. César se quedó ahí, bajo la lluvia, con el rostro hundido entre las manos, como un niño al que se le acabaron las excusas. Mariana apoyó la frente en la madera de la puerta por un momento. Respiró profundo. Sintió una mezcla rara de tristeza y alivio. Había sido necesario. Había cerrado el círculo, no porque él lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba. Subió a su cuarto, se puso ropa seca y volvió a su taza de té. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía volver a respirar. El parto llegó una madrugada silenciosa. Mariana rompió fuente sola, en su casa, sin pánico. Llamó a un taxi, llevó su bolso preparado y entró al hospital sin compañía. Las enfermeras la miraron con ternura al ver que no venía nadie con ella. Pero ella no lo necesitaba, no más. Durante las horas de contracciones pensó en todo lo que había pasado, en los días de dolor, en el desprecio, en el abandono, y también en cada paso que había dado para salir. No fue rápida, no fue fácil, pero estaba ahí, entera. Cuando su bebé nació y se lo pusieron sobre el pecho, Mariana lloró. Pero no de tristeza, era una mezcla de amor, fuerza y alivio. Besó la frente del pequeño y cerró los ojos.
El cuarto era sencillo, la luz tenue, y no había nadie más. Pero la imagen era poderosa, una mujer sola, agotada, feliz, con un hijo en brazos y una sonrisa que nacía desde las entrañas. Porque sí, estaba sola, pero también estaba completa. Cuando le dieron el alta, salió del hospital sin flores, sin globos, sin nadie esperándola en la puerta. Solo el taxista que la había llevado días antes, el mismo que le dijo con una sonrisa: «Usted puede con todo, señora». Mariana subió al auto con su bebé en brazos, envuelto en una manta celeste. El camino de regreso fue silencioso, pero dentro de ella había una paz nueva. Llegó a casa, abrió con una sola mano y entró despacio, como quien vuelve a su refugio después de una guerra. Puso al bebé en la cuna improvisada que había armado con sus propias manos. Luego se sentó en el sofá exhausta y por primera vez se permitió llorar todo lo que había contenido durante meses. Pero esas lágrimas no dolían igual. Ya no eran de derrota, eran de alivio, de limpieza, de cierre. Mariana sabía que su vida no iba a ser fácil, pero ya no temía al futuro. Había sobrevivido al abandono, al desprecio, a la traición más cruel. Y aún así, ahí estaba, de pie, viviendo. Pasaron semanas. El bebé crecía sano, fuerte, con unos ojos que a veces la miraban como si entendieran todo. Mariana retomó su trabajo desde casa poco a poco. Era diseñadora gráfica y algunos clientes antiguos empezaron a contactarla. También por iniciativa propia se metió en foros de mujeres, grupos de apoyo. No hablaba mucho al principio, pero leía. Se empapaba de historias parecidas. Una noche, en uno de esos grupos, compartió lo que había vivido, sin nombres, sin drama, solo los hechos. Y recibió una avalancha de respuestas, apoyo, empatía, mensajes de otras mujeres que también habían sido traicionadas, silenciadas, juzgadas. Fue entonces cuando decidió que no iba a callar más, no por venganza, sino por todas las que, como ella, se sintieron solas alguna vez. Mariana empezó a organizar charlas online, pequeñas reuniones virtuales donde mujeres se escuchaban, se abrazaban a la distancia, se sostenían. No era terapeuta, no era experta, pero tenía algo que valía oro, experiencia real. Y eso para muchas era suficiente. En una de esas charlas, una mujer le dijo algo que se le quedó grabado. «Tu historia me salvó. Pensé que era la única». Mariana no supo qué responder. Solo sonrió con los ojos húmedos. Nunca se imaginó inspirando a alguien. Ella, que se había sentido rota, usada, desechada. Pero ahí estaba, no salvando al mundo, pero sí dándole sentido al propio dolor. Esa noche, después de acostar al bebé, se miró al espejo. Ya no era la misma mujer que lloraba frente a una ventana, ni la que se culpaba, ni la que se preguntaba si debía seguir. Era otra, más fuerte, más completa, y no necesitó decírselo en voz alta. Lo sentía en el cuerpo, en los pasos, en la forma en que ahora ocupaba el espacio. César había desaparecido por completo. No volvió a buscarla. No insistió. Tal vez entendió que ya no tenía lugar. Tal vez le pesó la vergüenza. O tal vez simplemente siguió su camino. Pero a Mariana ya no le importaba. No esperaba su perdón. No esperaba su miseria. Solo quería seguir. Una tarde cualquiera, mientras paseaba al bebé por el parque, se encontró con una conocida de su ciudad anterior. Una mujer mayor, de esas que parecen saber más de lo que dicen. La miró, la reconoció y le dijo sin rodeos: «Nunca imaginé verte tan bien después de todo lo que pasó». Mariana no respondió enseguida. Solo acarició la cabeza de su hijo y dijo: «Yo tampoco». Esa frase, sencilla, cargaba todo. La mujer la abrazó con fuerza y sin más se despidió. Ese encuentro, aunque breve, la dejó pensando. Ya no vivía esperando validación. Ya no necesitaba que le dijeran «qué fuerte sos». Lo sabía, lo vivía.
en cada amanecer sola con su hijo, en cada correo respondido, en cada charla organizada, en cada silencio que ya no dolía, porque ahora ese silencio era suyo. No era castigo, era paz. Una paz ganada con lágrimas, con renuncias, con decisiones valientes, y eso no se le quitaba a nadie. En medio de ese proceso silencioso, Mariana empezó a notar cosas pequeñas que le daban alegría. El primer balbuceo de su hijo, el olor del pan que horneaba en las tardes, una planta que logró revivir sin querer. Eran detalles mínimos, casi invisibles, pero llenos de vida. Cada uno era como una piedrita que reconstruía su camino. Dejó de pensar en lo que había perdido y empezó a valorar lo que estaba construyendo. A veces se sentaba en el patio con una manta, el bebé dormido en su pecho, y solo miraba el cielo. No hacía falta más. Sentía algo nuevo, tranquilidad. No la euforia de los comienzos ni el dolor de los finales, solo tranquilidad. Y eso para ella era un lujo, una victoria silenciosa. No tenía pareja, no tenía familia cerca, pero tenía algo mucho más valioso, una vida en sus propios términos. Y eso nadie se lo podía quitar. Julia, su amiga de juventud, seguía presente. No todos los días, pero cuando aparecía era como una bocanada de aire fresco. Le mandaba libros, recetas, mensajes graciosos, y a veces simplemente la escuchaba. Mariana se apoyaba en esa amistad sin culpa, sin miedo a ser una carga. Era una relación libre de exigencias, donde ambas se daban espacio para sanar. En una de esas llamadas, Julia le preguntó si pensaba volver a enamorarse algún día. Mariana no respondió enseguida. Miró a su hijo que jugaba con sus dedos y dijo, «No lo sé, pero ya no me duele no saberlo». Y eso era nuevo. Antes sentía que el amor era una meta, algo que se debía tener para sentirse completa. Ahora entendía que el verdadero amor era el que se daba a una misma, aceptarse, cuidarse, no dejar que nadie vuelva a borrar su nombre de su propia historia. No necesitaba un final de cuento, solo quería seguir viviendo sin miedo. Un día recibió un correo inesperado. Era de una editorial pequeña que había leído una de sus publicaciones anónimas en redes, donde relataba su historia de forma íntima y cruda. Le proponían escribir un libro, nada grande, una recopilación de experiencias reales, en formato sencillo, para mujeres que estuvieran pasando por lo mismo. Mariana dudó. Nunca se había visto como escritora, pero algo dentro de ella, esa parte que había renacido entre lágrimas y silencios, le dijo que sí, que podía hacerlo, que debía hacerlo. Así empezó a escribir en las noches, cuando el bebé dormía, en el silencio de su casa con una taza de té al lado y el corazón latiendo lento, pero fuerte. No escribía con rencor, no buscaba venganza, solo quería contar la verdad, esa que tantas mujeres viven y callan. A medida que escribía, sentía que cada palabra era un pedacito de su alma que volvía a su lugar, como si estuviera rearmándose párrafo a párrafo, sin necesidad de disfrazarse. El libro se publicó de forma digital, casi sin promoción, pero corrió de mano en mano, de pantalla en pantalla, y en pocas semanas empezó a recibir mensajes de mujeres de distintos lugares. Todas decían lo mismo. «Gracias, me sentí acompañada». Eso le bastaba. Mariana no buscaba fama, no quería aplausos, solo conexión, solo verdad. Su historia, tan personal y dolorosa, ahora servía para otras, y eso le daba un sentido nuevo a todo lo vivido, incluso al abandono, incluso a la traición. Porque si su caída podía servir para que otra mujer no se sintiera sola en medio de su tormenta, entonces había valido la pena levantarse. A veces, al leer los mensajes, se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no por tristeza, sino por la certeza de que, de alguna manera, estaba dejando una huella firme, limpia y suya. Una mañana
Mientras caminaba con el cochecito por una feria local, sintió una mirada fija sobre ella. Se dio vuelta y vio a César, parado frente a un puesto de frutas. Más delgado, ojeroso, con una expresión apagada. Él la vio también, pero no se acercó. Solo bajó la cabeza, como quien sabe que ya no tiene derecho a ocupar ningún espacio en su mundo. Mariana se mantuvo firme. No apuró el paso. No lo evitó. Pasó frente a él con la frente en alto y los pasos tranquilos. No necesitó decir nada, ni una palabra, ni un gesto. Su silencio, su presencia entera era suficiente. Era su respuesta. Y aunque César no dijo nada, sus ojos hablaban, de arrepentimiento, de soledad, de derrota. Pero a ella no le causaba placer verlo así. Solo confirmaba que había tomado el camino correcto, no porque él sufriera, sino porque ella ya no lo necesitaba, ya no lo amaba, ya no lo extrañaba. Solo era alguien que quedó atrás, alguien que, con su traición, la empujó sin saberlo a renacer. Esa noche, cuando acostó a su hijo, Mariana se quedó sentada en el borde de la cama, mirándolo dormir. Le acarició el cabello con los dedos y sintió un amor tan profundo que le dolía de tan grande. Pensó en todo lo que ese pequeño le había dado sin saber: fuerza, propósito, esperanza. Él no había pedido venir al mundo, pero era su mayor motivo para seguir adelante. Mariana entendió que el amor no siempre viene de donde una espera. A veces llega en forma de hijo, de amiga, de voz propia. Y ahora, más que nunca, sentía que podía dar amor sin vaciarse, porque ya no era la mujer que pedía migajas. Era la mujer que había aprendido a darse todo lo que antes mendigaba. Cerró los ojos por un momento y susurró: «Gracias por elegirme, aunque yo no me eligiera al principio». Y esa frase, dicha en la oscuridad de su cuarto, fue como un pacto con su nueva vida. Una vida sin cadenas, sin miedo, sin necesidad de aprobación. Una vida suya, por fin. Con el tiempo, Mariana comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos locales sobre resiliencia y maternidad. Al principio le costaba subirse al escenario, le temblaban las manos, sentía un nudo en el estómago, pero apenas empezaba a hablar, todo fluía. No leía discursos, no usaba frases rebuscadas, solo contaba su historia, así, cruda, real, y eso tocaba a la gente. Mujeres se acercaban después de cada charla para abrazarla, contarle sus propias heridas, agradecerle por poner en voz alta lo que muchas sentían, pero no sabían cómo decir. Mariana entendió que su dolor no había sido en vano, que cada noche de llanto, cada silencio frío, cada traición, ahora tenía un propósito. No se trataba de convertirse en ejemplo de nada, se trataba de compartir luz, aunque haya nacido de una oscuridad profunda, y en ese proceso ella también se sanaba. Con cada abrazo, con cada historia escuchada, un pedacito suyo se reconstruía. Una de esas tardes, al volver a casa, encontró una carta en el buzón. No tenía remitente. La abrió con cuidado, como quien desconfía de un fantasma. Era de su hermana. La letra temblorosa, con palabras llenas de culpa, decía que estaba arrepentida, que su matrimonio con César había sido un error desde el principio, que la había envidiado toda la vida y que no sabía cómo vivir con lo que había hecho. Mariana leyó todo sin apuro. No lloró, no tembló, solo sintió un cansancio viejo, como si todo aquello ya no tuviera peso. No contestó, no necesitaba hacerlo. Esa etapa estaba cerrada, no con odio, con distancia. Su hermana seguía atrapada en un círculo de elecciones mal hechas. Ella, en cambio, había elegido seguir adelante, y eso hacía toda la diferencia. Quemó la carta en el jardín, en silencio. Las llamas subieron rápido, consumiendo el papel y el pasado. Fue su forma de decir: no te odio, pero ya no te llevo conmigo. El fuego de aquella carta dejó un olor a cierre que impregnó el aire por horas. Mariana no volvió a pensar en su hermana después de eso.
al menos no con dolor. Ya no sentía esa mezcla de rabia y nostalgia, solo un vacío neutro, como una página arrancada de un libro que ya no se relee. Su energía ahora estaba en otro lado, en criar a su hijo, en sus charlas, en escribir textos cortos que publicaba cada semana y que muchas mujeres seguían con devoción. Se convirtió, sin quererlo, en una especie de referente. Pero ella no se dejaba llevar por eso, no se creía mejor ni más fuerte. Sabía lo que era tocar fondo. Sabía lo que era mirar al espejo y no reconocerse. Y por eso, cada vez que alguien la admiraba, solo respondía. También tuve días en los que no me quería levantar. Esa honestidad la mantenía humana, cercana, real. Y eso era lo único que buscaba. Ser real. Sin máscaras, sin poses, solo ella, entera y libre. El bebé ya caminaba, decía sus primeras palabras, y cada logro de él era una victoria silenciosa para ella. Una confirmación de que había tomado el camino correcto, aunque estuviera lleno de piedras. A veces salían juntos al mercado, y la gente los miraba como a cualquier madre con su hijo. Nadie sabía lo que había detrás de esa imagen cotidiana. Nadie imaginaba el peso que había sostenido sola, pero a ella no le importaba. No necesitaba que lo supieran. Lo que importaba era que, por dentro, ya no sentía esa sensación de vacío que la consumía en el pasado. Empezaba a soñar otra vez, a pensar en proyectos nuevos, en ampliar su trabajo, en publicar otro libro, quizás en viajar con su hijo algún día. Ya no le temía al futuro. Había aprendido que, si sobrevivió a su peor noche, podía con lo que viniera, porque ahora, por fin, confiaba en sí misma. Y eso era algo que nadie podría arrebatarle nunca más. Una mañana, mientras preparaba café, recibió un mensaje de voz de Julia. «Estoy en tu ciudad por trabajo. ¿Nos vemos?» Mariana dudó unos segundos. No por miedo, sino porque ya no sentía la necesidad de llenar vacíos con encuentros. Pero con Julia era distinto. Acordaron verse en una cafetería discreta, lejos del centro. Cuando se encontraron, se abrazaron largo, con ese tipo de abrazo que no necesita palabras. Julia la miró con una mezcla de admiración y ternura. «Estás distinta», le dijo. Mariana sonrió. «Estoy en paz», respondió sin más. Hablaron de todo, del pasado, del bebé, de proyectos. Julia le contó que también había atravesado cosas duras, aunque distintas. Rieron, se emocionaron. Fue un reencuentro sincero, sin máscaras. Al despedirse, Julia le dijo algo que se le quedó grabado. «A veces perderlo todo es lo único que nos salva». Mariana asintió en silencio. Ya no necesitaba que la vida fuera justa, solo quería que fuera auténtica, y en ese momento lo era. Esa noche, al llegar a casa, Mariana sintió una calma especial. Acostó al bebé, preparó una cena ligera, se puso un suéter viejo y se sentó en su rincón favorito del sofá. Abrió su cuaderno de notas, donde escribía ideas sueltas, reflexiones, frases que se le venían a la cabeza sin razón. Esa noche escribió: «No soy la misma mujer que se arrodilló frente a una traición. Hoy camino erguida, no por orgullo, sino porque ya no cargo culpas que no me pertenecen». Cerró el cuaderno sin releer. No era para publicar, era para ella, para no olvidar de dónde venía. Porque aunque ya no doliera igual, sabía que el pasado siempre dejaba rastros, y estaba bien. No se trataba de borrarlos, sino de aprender a caminar con ellos sin que pesen. Apagó la luz y se permitió descansar, sin miedo a que el silencio doliera, sin ansiedad por lo que vendría, solo descanso. Y eso, para una mujer que conoció la oscuridad, era una forma profunda de libertad. Con los meses, Mariana se convirtió en un punto de referencia para muchas mujeres del grupo. No solo por su historia, sino por la forma serena en que enfrentaba todo. Una noche recibió una invitación para participar en un programa de radio local sobre maternidad y superación personal. Dudó. Nunca le habían puesto un micrófono enfrente,
pero aceptó. El día del programa entró al estudio con el corazón acelerado. La conductora la recibió con calidez y le dijo, «Solo contá tu verdad». Y eso hizo. Habló sin filtros, del abandono, de la ecografía sola, de la foto de la hermana, del renacer con tijeras en mano. No romantizó el dolor, pero tampoco dramatizó, simplemente lo nombró, y esa sinceridad hizo eco. Al salir del estudio revisó su celular. Tenía decenas de mensajes, algunos de mujeres agradecidas, otros de personas que decían haberse sentido tocadas por su relato. Mariana se sentó en una banca frente a la calle, el sol ya bajando, y respiró profundo. Sentía que cada palabra dicha había sido como soltar una piedra más del bolso emocional que cargó durante tanto tiempo. A la semana siguiente, mientras organizaba su escritorio, encontró una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había cosas del comienzo de su embarazo: el test positivo, una carta que había escrito para el bebé cuando aún todo era ilusión, y un sobre pequeño con una nota de César que decía: «Gracias por elegirme para ser padre». Mariana se quedó mirando ese papel largo rato. No con rabia, con distancia. Era parte de su historia, un capítulo cerrado. Decidió no tirarlo. Lo guardó en un cajón, al fondo, no como recuerdo doloroso, sino como testigo mudo de su evolución. Ya no quería borrar su pasado, quería dejarlo donde correspondía, en el pasado. Se levantó, fue al cuarto y miró a su hijo dormir. Cada respiración de ese pequeño era una promesa nueva. Una que sí se cumplía, una que no mentía, una que no necesitaba palabras para sostenerse, solo presencia, solo amor. Eso bastaba, y era más de lo que alguna vez soñó tener. Un domingo por la tarde, Mariana organizó un pequeño encuentro en su casa. Nada formal, solo mujeres que habían conocido a través de los grupos, amigas nuevas y viejas que se volvieron parte de su red. Preparó té, galletas caseras, puso música suave. Algunas trajeron a sus hijos, otras vinieron solas. Hablaron, rieron, lloraron también. Había una conexión que no necesitaba presentación. Todas compartían un punto en común. Habían tocado fondo y habían decidido no quedarse ahí. Al final de la tarde, una de ellas le dijo: «Gracias por abrirnos la puerta y el corazón». Mariana no respondió, solo abrazó fuerte. Sabía que no estaba salvando a nadie, pero ofrecer un espacio seguro ya era suficiente. Y en esa casa pequeña, antes llena de silencios pesados, ahora se escuchaban voces, pasos, risas. Era otro tipo de música, una que no necesitaba letra para emocionar. Esa noche, después de limpiar todo, Mariana se sentó en el suelo del living con una copa de vino. No tomaba seguido, pero esa noche quiso brindar consigo misma, por la mujer que fue, por la que sobrevivió, por la que reconstruyó una vida entera con las manos temblorosas, pero el alma firme. Miró a su alrededor. Una cuna en la esquina, libros desordenados, una alfombra manchada de leche. Nada era perfecto, pero todo era real. Encendió una vela, no por costumbre, sino por símbolo. Luz nueva, calor propio. Cerró los ojos unos segundos y se permitió sentir orgullo, no por lo que había logrado frente a los demás, sino por lo que había conseguido dentro de ella. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo, pero ya no temía quebrarse, porque ahora sabía cómo volverse a armar, y eso era libertad en su forma más pura. Los días seguían su ritmo, y con cada uno Mariana descubría pequeñas cosas que antes le pasaban desapercibidas, como el sonido del viento contra las hojas, o la forma en que su hijo la miraba cuando se reía. Pequeños detalles que antes no sabía disfrutar, porque su mente siempre estaba ocupada tratando de entender por qué alguien que amaba la había destrozado así. Ahora, ese por qué ya no importaba, no porque tuviera respuestas, sino porque ya no necesitaba encontrarlas.
Aprendió que no todo se explica, que hay dolores que simplemente se aceptan, se atraviesan y se sueltan. Ya no miraba hacia atrás buscando señales, ya no pensaba en lo que podría haber hecho distinto. El pasado había sido lo que fue, y ella era lo que era ahora. Una mujer en paz consigo misma, no perfecta, no invulnerable, pero auténtica. Y eso valía más que cualquier disculpa que nunca llegó. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba ropa en el armario, encontró un vestido que no usaba desde antes del embarazo. Lo sacó, lo extendió sobre la cama, lo tocó con los dedos como quien acaricia una versión antigua de sí misma. Dudó, pero decidió probárselo. Le quedaba distinto, su cuerpo había cambiado. Pero no se miró con crítica. Se miró con cariño, con respeto, con aceptación. Se vio al espejo y sonrió. No era la misma mujer que lo había comprado para gustarle a César. Ahora lo usaba para gustarse a sí misma. Bajó las escaleras con ese vestido puesto descalza, el cabello recogido en un moño desordenado. Su hijo jugaba en el suelo. Mariana lo levantó, lo alzó en el aire y giró con él entre risas. La casa se llenó de una energía nueva. No necesitaba aplausos, ni testigos, ni fotos para recordar ese momento, porque ese instante, así de simple y real, era la prueba más clara de que había vuelto a vivir. Pasó por la cocina y se detuvo frente a la ventana. Afuera, el sol caía lento sobre el jardín y el viento movía las cortinas con suavidad. Mariana pensó en lo lejos que había llegado, en todo lo que había tenido que atravesar para llegar a ese punto de paz. Recordó la noche del ultrasonido, la foto en el celular, la lluvia en la ventana, y le sorprendió darse cuenta de que esos recuerdos ya no le apretaban el pecho. Seguían ahí, sí, pero como cicatrices que ya no sangran. Bajó la mirada a su hijo, que jugaba con una tapa de plástico como si fuera el mayor tesoro del mundo, y entendió que, al final, ese niño había sido su brújula, su ancla, su impulso. No lo había salvado, no como en los cuentos, pero sí le había dado una razón real para reconstruirse. Y eso, aunque no lo pudiera explicar con palabras, era amor en su forma más pura. Una noche cualquiera, Mariana se sentó a escribir una carta, no para enviarla, no para publicarla, solo para soltar. «Te amé», empezó sin rodeos. «Creí en vos más de lo que creí en mí, y eso fue mi error». Siguió escribiendo sin rencor, solo desde la verdad. «Me traicionaste con alguien que conocía mi historia, mis heridas, mis miedos, y eso me rompió, pero no me destruyó. Porque mientras vos mentías, yo aprendía a sostenerme». Terminó la carta con una frase que le salió del alma. «Gracias por irte, porque así, sin quererlo, me dejaste libre». Dobló el papel, lo guardó en una caja de cartón donde tenía otras cosas simbólicas: la tijera con la que se cortó el cabello, la vela que encendió aquella noche, un dibujo hecho por su hijo. No necesitaba mostrarle esa carta a nadie. Era solo suya, como su historia, como su renacimiento, como su silencio lleno de fuerza. El invierno llegó despacio, y con él una rutina que por primera vez no pesaba. Mariana caminaba con su hijo abrigado en un portabebés, tomando café en vasos descartables mientras paseaban por calles tranquilas. Le hablaba bajito, contándole historias inventadas, describiéndole árboles, nubes, sonidos. Era una forma de mantenerse presente, de conectar con lo real. Ya no tenía pensamientos que la arrastraban al pasado a cada paso. Podía estar en el ahora sin que le doliera. Una mañana, en una panadería del barrio, la dueña le dijo: «Usted tiene una mirada fuerte, pero serena, como si hubiera vivido mucho». Mariana solo sonrió. No necesitaba confirmar nada. Lo había vivido todo. Había llorado sola en la ducha. Había dormido abrazada a una almohada vacía. Había temido no soportar. Y sin embargo, ahí estaba, comprando pan con su hijo en brazos. Entera. Una tarde gris,
Mientras organizaba su agenda de trabajo, le llegó un mensaje que la hizo detenerse. Era una invitación para participar en una mesa redonda sobre violencia emocional y renacimiento femenino. La propuesta venía de una organización reconocida y al leer el nombre de quien la había recomendado, sonrió. Era una de las mujeres que había ayudado con su primer libro. Mariana aceptó, no por ego, no por visibilidad, sino porque entendía el valor de alzar la voz. Esa noche preparó unas notas, escribió ideas en un cuaderno, pero más que nada pensó en qué quería dejarle a las mujeres que la escucharían. Y solo le salió una frase que subrayó 3 veces. No sos lo que te hicieron, sos lo que decidís hacer con eso. Esa idea se le quedó grabada, como un faro, como una verdad que la había acompañado incluso cuando todo parecía oscuro, porque al final eso era lo que la había salvado: decidir, no rendirse, no callarse, no desaparecer, elegirse. Una y otra vez, el día del evento llegó, y Mariana se vistió con ropa sencilla pero firme: pantalón negro, camisa clara, un pañuelo que perteneció a su abuela. No era una experta en discursos, pero tenía lo que muchas no: verdad vivida. Al llegar, se encontró con otras mujeres, todas con historias propias, todas con cicatrices que no se veían, pero se sentían. Cuando le tocó hablar, respiró profundo, miró a las presentes y dijo, sin temblar: todas, en algún momento, fuimos la mujer que esperó algo que no llegó. Hubo un silencio pesado, lleno de empatía. Y entonces siguió. Habló del dolor sin romantizarlo, de la traición sin convertirla en tragedia eterna, de la fuerza que nace cuando una deja de esperar que alguien la salve. No necesitó aplausos, solo necesitó ver esos ojos llorosos, esas manos entrelazadas en la sala. Entendió en ese instante que su historia no era solo suya, era de todas, y que cada vez que la contaba, ayudaba a otra a levantarse un poco más. Al terminar el evento, se le acercó una joven con voz quebrada. «¿Cómo hiciste para seguir?», preguntó. Mariana le tomó las manos y dijo: «Un día dejé de preguntarme por qué me pasó y empecé a preguntarme para qué». Esa frase no era consuelo barato, era su verdad más profunda. La joven lloró, la abrazó y se fue. Mariana se quedó en la sala vacía unos minutos más. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad, ruidosa, viva, indiferente, pero ella ya no necesitaba que el mundo se detuviera por su dolor, porque había aprendido a moverse con él, a pesar de él, y a veces incluso gracias a él. Volvió a casa tarde, cansada pero llena. Se recostó al lado de su hijo dormido, acarició su cabello suave y pensó: todo valió la pena si con esto evito que otra mujer se rompa en silencio. Porque ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de sostener, de acompañar, de estar. Y eso ahora era su forma de sanar. Con el paso de los días, Mariana notó que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era un cambio ruidoso ni repentino. Era una calma profunda que se instalaba en los gestos más pequeños, en cómo doblaba la ropa, en cómo respondía a los correos, en cómo sostenía la mirada cuando alguien le hablaba. Esa seguridad tranquila que antes fingía tener, ahora era real. No era invulnerabilidad, era conocimiento de sí misma, de sus límites, de su valor. Ya no buscaba aprobación, ni temía el juicio ajeno. Vivía con claridad, y eso se notaba en su postura, en su voz, en su presencia. La gente la trataba diferente, como si algo en su aura se hubiera reconfigurado. Y quizás era eso. Después de tanta oscuridad, había aprendido a brillar desde adentro. No para que la vieran, sino para no apagarse nunca más. Una noche de verano, decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Fue hasta una caja guardada en el ropero, la misma donde tenía recuerdos antiguos, cartas, fotos, restos de una vida que ya no existía. La abrió con manos firmes,
Sacó una a una las cosas que en otro momento le arrancaban lágrimas. Ya no dolían, solo eran testigos. Eligió con calma qué guardar y qué dejar ir. Rompió algunas cartas. Quemó otras en el patio, en un cuenco de metal, no con rabia, con respeto, como quien despide algo que, aunque dolió, también fue parte del camino. Terminó el ritual sola, bajo las estrellas, con una manta en los hombros y una taza caliente entre las manos. Miró el fuego apagarse y murmuró, ahora sí, porque esta vez, de verdad, sentía que cerraba un ciclo, no uno impuesto, uno elegido, y eso lo cambiaba todo. Con la llegada de un nuevo año, Mariana hizo algo simbólico, cambió las cortinas del living. Las viejas estaban descoloridas, con manchas que recordaban tardes tristes. Las nuevas eran claras, livianas, dejaban pasar la luz sin filtros. Fue un gesto simple, casi tonto, pero para ella significaba renovación. No necesitaba grandes cambios para sentir que la vida avanzaba. Se bastaba con esos actos cotidianos que poco a poco transformaban el espacio y el alma. También cambió el lugar de algunos muebles. Puso la cuna cerca de la ventana, el escritorio donde antes estaba el televisor. Rediseñó su casa como había rediseñado su existencia, desde lo esencial. Cada objeto tenía sentido. Cada rincón hablaba de ella, de su presente. Ya no había rastros de la mujer que esperó promesas vacías. Ahora todo tenía forma de elección, de cuidado, de amor real. Un día recibió una invitación para dar una charla en otra ciudad. Era un evento grande, con mujeres de todo el país. Dudó por un instante, no por miedo, sino por logística, por su hijo, por el tiempo. Pero dijo que sí, porque ya no postergaba lo que la hacía crecer. Viajó con su pequeño, con una mochila llena de juguetes y otra con libros y papeles. En el evento, compartió escenario con escritoras, psicólogas, activistas. Ella no tenía título rimbombante, solo su historia. Y eso bastó. Habló con la misma sencillez de siempre. Contó lo que vivió, lo que aprendió. Y al final se levantó una ovación espontánea, de esas que no se planean. No por lo dramático, no por lo impactante, sino por lo real. Mariana bajó del escenario con su hijo dormido en brazos, el corazón tranquilo y una frase que le latía por dentro. Todo lo que me rompió, me armó. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió exactamente donde debía estar. En el tren de regreso, mientras su hijo dormía con la cabeza apoyada en su pecho, Mariana miró por la ventana y pensó en todo lo que había dejado atrás. Ya no había rabia. Ya no había preguntas sin respuesta. Había aceptación. Había paz. Era consciente de que la vida seguiría teniendo altibajos, pero ella ya no era la misma. Ahora tenía herramientas, tenía red, tenía convicción. Recordó el momento exacto en que todo se había derrumbado. Esa imagen brutal del ultrasonido sin compañía, la foto en el celular, y lo comparó con el presente. Le pareció increíble cómo el dolor, cuando no se niega ni se traga, puede transformarse en algo fértil, en algo fuerte, en algo útil, no para olvidar, sino para vivir con sentido. Se acomodó en el asiento, besó la cabeza de su hijo y cerró los ojos unos minutos. No soñó con futuros imposibles. Solo descansó, porque ya no necesitaba imaginar otra vida. Esta, la suya, era suficiente. Al llegar a casa, encontró en la puerta una pequeña planta en una maceta de barro, sin tarjeta, sin explicación, solo un detalle. La colocó en la entrada, le echó agua y la miró como quien entiende símbolos sin palabras. Una vida nueva, una raíz que empieza. Un gesto silencioso. Esa noche, encendió la luz del cuarto, acomodó a su hijo en la cuna y se quedó un momento en la puerta observándolo dormir. Respiró hondo, como quien termina una etapa. Ya no necesitaba revancha, ni pruebas, ni explicaciones.
Lo que tenía era mucho más valioso: serenidad, libertad, propósito. Y eso, para una mujer que había sido descartada, rota y silenciada, era su mayor victoria, porque lo había hecho sola, sin deberle nada a nadie, sin fingir, sin rendirse, y por fin, después de todo, podía decirlo con el alma tranquila: no soy la misma mujer, y nunca más lo seré. Días después, mientras colgaba ropa limpia bajo el sol, escuchó a su hijo reír a carcajadas en el patio. Era una risa libre, de esas que contagian sin querer. Mariana lo miró desde lejos, con una sonrisa suave. Lo observó correr entre las plantas, tropezar con sus propios pies, levantarse solo. Y en ese gesto, pequeño pero simbólico, entendió todo. Su hijo había aprendido a levantarse sin ayuda, igual que ella. Ya no era una mujer esperando que la vida le devolviera lo que le quitaron. Era una mujer que construía lo que quería, con pasos firmes, con elecciones propias, con una historia que no necesitaba esconder. A veces, el viento le traía ecos del pasado, un nombre, una frase, un olor, pero ya no la doblaban. La atravesaban, sí, pero no la detenían, porque ahora sabía quién era, y eso la hacía indestructible. Esa tarde, al terminar de tender la ropa, Mariana se quitó los guantes, se limpió las manos en el delantal y entró en casa con pasos lentos. Pasó por el espejo del pasillo y se detuvo un segundo. Se miró, no para juzgarse, no para arreglarse, solo para reconocerse. Ahí estaba, con nuevas marcas, nuevos gestos, nueva luz en los ojos. Sonrió, no por costumbre, por verdad. Cerró los ojos un instante y susurró, apenas audible, como quien se despide de una vieja sombra. Y por fin pude respirar.